Don Álvaro, Sí, señor. ya podemos arrancar. Muy bien. Bueno, Arranco haciendo la presentación. Eh, muy buenos días, señores panelistas, muy buenos días, público en general. Esta es una actividad de la Academia de Centroamérica que quiere estar presente en este tiempo tan significativo relacionado con la crisis de salud que estamos padeciendo. La academia quiere con este evento, como con el anterior que celebramos hace una semana, ayudar a orientar las políticas públicas mediante el aporte de opiniones personales de distinguidos miembros asociados de la Academia de Centroamérica. Como ha sido tradicional a lo largo de nuestros 50 años de actividades, la Academia de Centroamérica no presenta una posición como academia, sino que abre un espacio muy libre, un espacio de diálogo fecundo entre asociados o no asociados. En este caso, tenemos la dicha de que sean asociados los que están presentes en este panel y con gran libertad ellos van a exponer sus posiciones, sus opiniones, a hacer sus advertencias, a plantear sus preguntas, etc. Los participantes son los señores Luis Lieberman, fue vicepresidente de la República, viceministro de Hacienda, presidente de la Asociación Bancaria Nacional, fundador del Banco Interfin. Don Luis Mesalles es vicepresidente de UCAEP, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, y don Norberto Zúñiga fue director del Banco Central de Costa Rica y fue asesor de la Presidencia de la República, asesor económico. Los tres son asociados de la academia y los tres son doctores en economía. El propósito es realizar un intercambio muy libre, realizar un intercambio muy cordial en el cual todos los panelistas y el público, esperamos, nos sintamos muy cómodos con esta actividad. Y quiero entonces ofrecer la palabra a cualquiera que quiera iniciar comentando algunos de los temas relacionados con las implicaciones macroeconómicas. Los temas principales en este gran espacio son el tema de la reactivación económica, el tema del gasto público, las implicaciones monetarias que puedan tener las políticas que se están tomando o que se podrían tomar, el equilibrio fiscal futuro, ¿dónde quedaremos desde el punto de vista de equilibrio fiscal? ¿Cómo jugará el endeudamiento en esa situación que tendremos al final de todas las medidas que se tomen durante este confinamiento y lo que siga? Así que bienvenidos todos y con toda libertad les ofrezco la palabra. Muy bien. Bueno, voy a tal vez a iniciar. Yo quería empezar así, haciendo muy brevemente ubicarnos dónde partimos básicamente en la política monetaria y la fiscal antes del inicio de esta pandemia. Yo lo veo así como tenemos dos grandes contrastes en realidad. Una política fiscal que no ha sido muy positiva a lo largo de un poco más de una década, después en el 2008 que alcanzamos un superávit fiscal, una deuda al PIB de menos del 25% y terminamos el año pasado con un déficit de 7%, una deuda cercana al 60%, y donde la mayor parte o casi todo el aumento en el gasto que se ha hecho durante todo este periodo ha sido básicamente en salarios, gastos corrientes, pensiones,
y donde el país prácticamente no invirtió en obras de infraestructura o incluso en telecomunicaciones, que en este momento nos hubiese ayudado bastante. Entonces, la política fiscal nos toma en una situación muy complicada, donde el espacio es muy reducido. Pero sí quería destacar el otro lado, la política monetaria, donde yo ahí veo un manejo en general muy acertado, muy positivo, y es la que nos va a ayudar y nos puede ayudar en la coyuntura actual. Voy a mencionar 3, 4 aspectos que me hacen afirmar esto. Si bien, como en todo en la vida, siempre hay críticas, inclusive en algunos casos hasta de parte mía, del manejo que se puede hacer, y ese es el escrutinio que se está siempre expuesto casi en cualquier aspecto de la vida. Y ha habido algunas críticas, si la política monetaria ha sido muy restrictiva, si el manejo cambiario no es el adecuado y tenemos una precisión cambiaria. Pero aparte de eso, veo por lo menos 3, 4 aspectos muy positivos de la política monetaria. Una es una inflación muy controlada, inferior al 2% en los últimos 5 o 6 años. Reservas monetarias internacionales de 8,000 millones hasta hace poco, ahora como 8,500 millones que ingresaron el préstamo de la CAF. Las pérdidas del Banco Central apenas representan como medio del 1% del PIB y en realidad no constituye ningún problema. La emisión que representan es inclusive inferior a las necesidades para realizar las transacciones en el país. De manera, digamos así, muy rápido, termino diciendo, digamos que resumiendo, la parte fiscal sí muy complicada, tenemos muy poco espacio, pero la parte monetaria sí es un gran activo que tenemos y ojalá que lo podamos conservar y no como algunos pretenden debilitar, inclusive utilizando las reservas monetarias que son el seguro que tenemos para poder manejar esta coyuntura. Entro yo después de Norberto. A ver, yo creo que una cosa que es clave es que los efectos económicos que estamos teniendo producto de la pandemia vienen del lado de las medidas sanitarias, confinamiento que ha establecido el gobierno, que con ello se ha detenido prácticamente toda la actividad económica, en lo que se constituye en lo que llaman un shock de oferta, aunque la gente tenga plata para gastar, de ahí no puede porque no puede salir, está confinada en la casa y gasta mucho menos. Si quería ir al teatro o al cine no puede porque están cerrados, no puede ir a restaurantes, etc. Y yo creo que eso es importante entenderlo porque en la política macro hay gente que lo que ha dicho es que lo que hay que es incentivar la demanda. ¿Para qué vamos a incentivar la demanda si no hay dónde gastarlos? Ahora, entre más o sea, lo otro que hay que entender es que entre más confinados estemos, entre más restrictivas sean las medidas sanitarias, mayor es el efecto negativo sobre la economía. Por la razón que sea, las autoridades sanitarias han tomado la decisión de un confinamiento bastante agresivo en el caso de Costa Rica, que de momento está dando buenos resultados porque la pandemia no se ha diseminado tan rápido como en otros países, pero sí está teniendo un efecto económico importante. Dicho esto, digamos, y el efecto económico que se tiene, los escasos recursos que tenemos, y como apuntaba muy bien Norberto, por la situación o la política fiscal que se ha manejado en los últimos 10 años, como país nos agarra muy mal parados esta crisis y con muy pocos recursos. Y encima ahora hay que dedicarle más recursos a atender la parte de salud, o sea, que requiere muchos recursos que antes de la crisis, y además se necesita recurrir a las personas que están siendo más afectadas por esta crisis, que son de los 500, 600 mil trabajadores, todavía no sabemos cuánto, que se han quedado sin empleo, asalariados y trabajadores independientes,
que de alguna manera requieren ayuda para sobrevivir, o sea, es para comer que estamos hablando. O sea, entonces, que el problema económico no se convierta en un problema social grave, y para eso se necesitan recursos. Y ahí es donde entonces viene la política fiscal de analizar son los efectos de todo esto sobre la situación macroeconómica y por lo tanto qué política fiscal adoptar. Si uno supone que esto es un efecto Perdió Luis. perdón, ahora Sí, ahí. ya, perdón. ¿Verdad? Si uno supone que hay que esto es temporal, en el tanto las medidas sanitarias son por un tiempo y conforme vayamos adquiriendo lo que han llamado la inmunidad de rebaño, se vayan soltando estas medidas sanitarias, la economía va a volver otra vez. Ha hablado de una recuperación en forma de V, donde hay una caída muy fuerte y una recuperación muy rápida. Otra gente está pensando que tal vez sea más en L, que nos quedemos un tiempo más pronunciado abajo. Otra gente ha hablado que la recuperación podría ser en forma de W, porque podemos tener recaídas más adelante. Y otra gente ha hablado ahora de recuperación en forma de logo de Nike, ¿va? Que es como un gancho hacia abajo muy rápido, después una recuperación muy lenta y muy larga, ¿va? En todo caso, lo que eso nos dice es que no sabemos exactamente todavía cuáles son los efectos de la crisis, y por lo tanto eso hace mucho difícil la política fiscal o monetaria que se vaya a adoptar, porque estamos actuando ante un desconocido en cuanto a magnitud, en cuanto a plazos. Obviamente, pensando que si es temporal, independientemente del plazo, lo primero que uno piensa es que para absorber este shock temporal, lo que hay que hacer es una política de endeudamiento, donde el gobierno sabemos que va a tener más gastos al principio y menos ingresos, pero se puede endeudar, y cuando la economía se recupere, pues entonces se puede pagar esa deuda. Y ahí me parece que las diferentes fuentes de financiamiento que ha tenido el gobierno, que ya tenía algunas de estas disponibles y algunas otras que va a acceder ahora de nuevo, son la medida correcta. Y ahí incluyo el Banco Central, que, como decía Norberto, es un activo por como se ha manejado hasta ahora, y el Banco Central aquí tiene que entrar a ayudar. Miedo de inflación ahora creo que en el corto plazo no hay, por lo tanto, una política monetaria expansiva de parte del Banco Central, donde provee algo de financiamiento, algo de recursos, tanto al gobierno como a instituciones financieras para proveer liquidez, me parece que es válido en estos momentos como primera línea de ataque. Lo que es claro es que con solamente deuda no nos alcanza, porque como ya veníamos con una situación inicial mala, con una deuda elevada y con un déficit fiscal elevado, que hace que en estos momentos todavía nos estemos endeudando para cubrir huecos viejos. No es que nos vamos a endeudar para brindarles recursos a los afectados o brindarle más recursos al sistema de salud, sino es para cubrir un hueco viejo. Y entonces eso obliga a que hay que de alguna manera tocar los otros rubros para ir reduciendo el déficit fiscal, donde obviamente tiene que haber reducción de gastos, sobre todo que haber que reducir gastos donde no es esencial y trasladar esos recursos a donde sí es más esencial. Y la otra alternativa es de nuevos impuestos. El problema de poner nuevos impuestos es que si la economía no está caminando, poner nuevos impuestos sobre gente que de todas maneras ya está lastimada y no le alcanza el dinero y que más bien hay que darle ayuda, y encima se le pone impuestos, no tiene sentido. O ponerle impuestos a empresas que de todas maneras están teniendo pérdidas, pues tampoco tiene sentido. Debería ser un impuesto, si se va a pensar, un impuesto muy, muy focalizado a los ganadores, como han dicho en el gobierno, para que sean solidarios con los más afectados. El problema es que es difícil de hacer un impuesto tan focalizado que solamente le
cobre impuestos a los más afectados. Pero bueno, en esa problemática es en lo que está en lo que está el gobierno, en su manejo de política fiscal y monetaria, que es en el corto plazo, para tratar de minimizar los efectos negativos sobre la población de la crisis. Pero como los recursos van a ser insuficientes y entre más duren las medidas de confinamiento, mayor va a ser el impacto sobre la economía. Creo que también hay que ir pensando en estrategias de salida de todo esto. O sea, cómo vamos a salir de las medidas de confinamiento tan estrictas y cómo se va a preparar la economía para cuando se vaya recuperando, que ojalá sea en el plazo más corto posible, porque con solo política macro, política fiscal o política monetaria no salimos de esto, sobre todo por la situación tan mala que teníamos. Y ahí tal vez lo dejo. Álvaro, yo quisiera ampliar algo en lo que empezó Norberto. Esta crisis agarra al país en una situación que de por sí ya era compleja. No nos olvidemos que desde el 2017 la tasa de crecimiento de la economía venía reduciéndose. El año pasado anduvo alrededor del 2%. Que eso no alcanza ni para la panza de la lora para poder reducir el desempleo. Estamos hablando de que teníamos 300,000 personas desempleadas antes de que empezara esta crisis. Estábamos hablando de un gobierno que había dicho urbi et orbi que la reforma fiscal no era suficiente para poder arreglar el problema de la sostenibilidad de la deuda. Y en esto se nos viene, éramos tantos, como dicen, y parió la abuela, se nos viene esto encima, en que no tenemos campo fiscal, espacio fiscal, para poder actuar de una manera todavía más enérgica. Una situación de deuda PIB preocupante, que nos está llevando a niveles en que se nos cuestionaría en el futuro la solvencia del país y por lo tanto el acceso a los mercados a tasas de interés, razonables. O sea, no podemos olvidarnos de eso. El gobierno ha hecho desde el punto de vista fiscal, llamémoslo, es una política de ayudar a un grupo de los que están emproblemados, que es la gente que perdió total o parcialmente sus ingresos a raíz de esta crisis. Pero tenemos los 300,000 personas que estaban desempleadas desde antes. Y no nos podemos olvidar de que aproximadamente el 40% de la fuerza laboral trabaja de manera informal. Y entonces los cuidacarros tienen más problemas, los que andan chapeando jardines tienen más problemas, un montón de gente que trabaja para empresas de manera informal tienen más problemas y esos no los hemos tocado. Entiendo que hay algunos planes para poder moverse en ese campo, pero lo que se está haciendo, el programa Proteger, es básicamente para ayudar a los empleados de la formalidad. Y déjenme meter aquí, antes de entrar a las otras partes, algo importante. ¿Qué significa tener espacio fiscal? Chile sale al mercado porque es un país con una relación deuda-PIB muy bajo, capta 26,000 millones de dólares y está subsidiándole el 75% de los salarios para que la gente se quede trabajando en las empresas y las empresas sigan pagando el seguro social. Vean la torta aquí. No solo estamos debilitando a un fisco ya debilitado, sino que a la institución clave en toda esta lucha contra la pandemia, que es la Caja del Seguro Social, la estamos debilitando de una manera impresionante con el desempleo que se está dando. Entonces, eso significa tener espacio fiscal, poder ayudar para que las empresas mantengan a la gente y esa gente pueda demandar más bienes y servicios. Aquí, si bien es cierto, la Asamblea hace
se manejó o aprobó de manera expedita lo que le pidió el Ministerio de Hacienda. Yo sí tengo críticas ahí serias. La estamos haciendo bien por el lado, parcialmente bien por el lado de ofrecer la ayuda a los que perdieron parcial o totalmente su empleo a raíz de esto, pero no dimos desde el punto de vista de los ingresos del Estado, no pagar el IVA durante 3 meses. Y eso, ¿a cambio de qué? Es que en otros países es a cambio de mantenga a la gente empleada. ¿Cómo va a pagar esa gente, esas empresas, perdóneme, el IVA de aquí al 31 de diciembre? O sea, eso nos va a agravar, en algunos casos no lo van a poder pagar, nos va a agravar la situación fiscal aún más, incluyendo aquellos sectores que no están teniendo problemas. Ya lo dijeron algunos de los colegas, farmacias y venta de comida. Sí, ¿por qué no están pagando? Si yo llego al súper y pago, llego a la farmacia y pago el IVA, ¿por qué eso no va al Estado? Lo mismo, si compro un carro, un televisor o una camisa, el empresario se deja los impuestos de importación y eso se le pagará en algún momento de aquí a diciembre al Estado a cambio de nada, a cambio de nada. No hicimos lo que otros países han hecho. O sea, se hizo una cuestión para todo el mundo igual, talla única, como decíamos antes, y no ayuda en particular a los que se necesitan a cambio de algo. A mí me parece que ahí tal vez se corrió demasiado y creo que no se hizo como debería haberse hecho. Entiendo que los diputados sencillamente entendieron lo que les pidió Hacienda y se lo aprobaron. Entonces, ante esta situación de que ya venía grave la situación del país, una tasa de crecimiento de alrededor del 2% y posible menos este año, un tipo de cambio sobrevaluado, un gobierno que había dicho, y con razón, que nuestros consumidores estaban sobreendeudados y sacó un programa de ayuda a los consumidores, a los deudores, que no ha tenido todo el éxito que se creía, para que pudieran volver al mercado a demandar bienes y servicios. Y lo que se hizo fue privilegiar la demanda interna contra con un tipo de cambio que no ayuda para nada a los que producen para exportar o que compiten con importaciones. Y tipo de cambio en Costa Rica se ha revaluado el año pasado se revaluó 6%, en el tanto nuestros competidores, México, particularmente Colombia, Chile, con devaluaciones superiores al 30%. Y una política de endeudarnos en el extranjero para no manosear las tasas de interés locales, que han hecho que esos flujos de capital tengan un impacto negativo sobre el tipo de cambio. Agreguémosle a eso que sí, el Banco Central, y digamos además, creo que el CONACYT ha tomado las medidas correctas. No nos olvidemos aquel viejo dicho que nos enseñaban, que el Banco Central puede llevar el caballo al agua, pero no lo puede hacer tomar al río, ¿verdad? No lo puede hacer tomar el agua. Ahí tenemos un problema, pues bajan las tasas de interés, pero si los empresarios no ven una salida de más demanda en el futuro, no van a demandar créditos para ampliar su producción. Yo sí quiero terminar diciendo que de esto vamos a salir con una situación fiscal mucho más complicada que la situación de octubre-noviembre del 2018. Por más que los créditos sean baratos del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, de la CAF, mucho más baratos que el acceso a los mercados internacionales de deuda. Empresas debilitadas, empresas que están un año que vamos a tener cerca de un 4% de reducción en la producción del país comparado con el año pasado.
un desempleo aún mayor, entonces vamos a tener empresas mucho más débiles. Y con la prudencia del caso que se está haciendo de refinanciar a todos los que a los que pueden salir de esta cosa sin problema, yo creo que los bancos están haciendo su trabajo, tenemos que entender y preocuparnos de que una situación de recesión, de un shock de oferta y que se convierte, como bien lo dijo uno de los participantes, ahí lo vi en un comentario, que es de demanda también ahora, que no se nos convierta en una crisis financiera, porque si el sistema financiero entra en problemas por falta de liquidez, porque nadie paga los créditos, por invenciones en la Asamblea Legislativa de concesiones a todo el mundo cuando no todo el mundo las necesita, entonces estamos entrando en un partido de fútbol totalmente diferente, porque las crisis del sector financiero, la salida de ellas, como nos dicen Rogoff y Reinhardt, son aproximadamente 10 años y yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir los próximos 10 años en una crisis de ese porte. Gracias, Álvaro. Vamos a seguir en orden. Entonces, claro que se puede interrumpir ahí cuando gusten. Bueno, esa es la gran preocupación, ¿verdad? Digamos, bien lo apunta don Luis Lieberman, la situación fiscal. A principios de año se estimaba que el déficit del gobierno iba a terminar en un 6%, alto todavía, y la deuda iba a continuar aumentando. Ahora con esta situación, las estimaciones andan alrededor de un 9% cercano del PIB, el déficit, y con las mayores tasas de interés, la caída en la producción, la deuda superará fácilmente el 65% del PIB a final de este año. Y sin duda, por más optimista que quiera ser uno, son números muy, muy preocupantes. Y si a eso le ve uno la inflexibilidad que siempre ha mostrado el gasto, o la alta sensibilidad que tiene nuestra deuda a tasas de interés, pero sobre todo a tipo de cambio, como nos hemos venido endeudando en dólares, entonces ahí es un problema si aumentara la devaluación muy, muy rápidamente, el déficit aumentaría. Pero bueno, esa parte yo, digamos, aparte de estas preocupaciones, sí quería resaltar la labor que ha venido haciendo el Congreso, no de ahora, sino prácticamente desde inicios de esta administración. Ha sido un apoyo increíble que casi nadie recuerda en las últimas décadas, ese apoyo que ha tenido el país, digamos, no el gobierno, el país, de parte de los señores diputados para aprobar iniciativas que hasta hace poco yo era relativamente optimista, digamos, a pesar de la situación fiscal, ya venía la producción repuntando y se habían aprobado prácticamente todos los proyectos para ingresar a la organización a la OCDE. Entonces veía uno como que iba caminando el país. Ahora con eso se nos complica un poco y los números no nos ayudan mucho en realidad en esa parte fiscal y muchos de nosotros diferimos, digamos, de algunos otros que no quieren ver esa parte fiscal y el impacto que va a tener. Y para ellos, lo que ahorita hay que desentenderse de este balance fiscal y haya que gastar lo que haya que gastar. Y pues yo tengo que decir que probablemente estén muy equivocados. O sea, siempre hay que tener la lupa y el bisturí en esa parte porque los mercados financieros no perdonan. Lo vemos en las tasas de interés, la pérdida de valor que han tenido nuestros bonos y lo que mencionaba don Luis, lo que como Chile ha manejado bien la situación, lo que colocó, o en estos días también lo hizo Perú y pudo colocar 3.000 millones de dólares, llegaron como 7 veces más de lo que requerían y con tasas de interés apenas superiores al 2%, y nosotros probablemente tendríamos que pagar seguro tasas del 10%.
ese es el costo, digamos, que incurrimos por no manejar bien la parte fiscal, y donde probablemente, o sea, ya el próximo año seguramente solo el pago de intereses debería acercarse seguro al 6% del PIB. O sea, más de 3 veces, 4 veces lo que gastamos en infraestructura. Totalmente insostenible. Y en la parte monetaria, para seguir un poco con esa parte, pues el Banco Central ha venido actuando desde antes también, utilizando los instrumentos con que cuenta, bajando la tasa de interés de política monetaria, los encajes mínimos legales los bajaron también, y se ha dado suficiente liquidez al mercado. Últimamente se aprovechó la ley de la FCL para darle un instrumento adicional al Banco Central. Algunos hemos estado un poco preocupados por darle esa flexibilidad al Banco Central que se había eliminado por la crisis anterior que habíamos tenido, donde el Banco Central había ayudado al todo el desequilibrio fiscal y monetario que tuvimos en esa época. Ya la Junta Directiva del Banco Central aprobó poder comprar títulos fiscales en el mercado por alrededor de 250.000 millones, poco menos de 500 millones. Yo creo, digamos, que un monto de ese tipo no debería preocuparnos tanto, pero si siguiera, digamos, aumentando eso, entonces a la par del desequilibrio fiscal podríamos tener una política monetaria poco controlada, y todos sabemos, cuando hay muchos colones y sobre todo cuando hay incertidumbre, los colones van a perseguir a los dólares que hay, y eventualmente va a haber una mayor demanda de dólares, digamos, si no se lograra tener la confianza necesaria, y ahí sí podría dificultarnos un poco el manejo de la política cambiaria. Y ahí lo dejo para que siga Luis si gusta. ¿Cuál de los Gracias, dos? Norbert. Me toca a mí por fila. Ahí, a ver, tal vez en esto de la política monetaria, yo tengo la misma preocupación que expresaba ahora Norberto, en el tanto el portillo que se le abre al Banco Central para poder financiar indirectamente al gobierno a través de la compra de bonos fiscales en el mercado secundario. Yo creo que eso está bien en una época de crisis como la de ahora, donde uno sabe que o piensa que la emisión de dinero lo que va a hacer es ayudar en el corto plazo a mantener la liquidez en el sistema financiero y que no se colapse el sistema financiero, que me parece que eso es algo que hay que tratar de mantener. Pensando otra vez en la estrategia de salida, en cuando vayamos para afuera, el sistema financiero debe mantenerse sano, porque es el que ayuda a financiar las empresas a que sobrevivan en esta época y que luego son las que van a poder emplear de nuevo a toda la gente que se ha quedado sin empleo ahora. Entonces, dentro de eso me parece que hay espacio para que el Banco Central haga esa política monetaria expansiva ahora, y como esto de comprar bonos en el mercado secundario. Pero un cuidado que hay que tener en épocas de crisis es que las medidas que se tomen sean temporales para aliviar el problema que se supone que es temporal. Si tomamos o tratamos de tomar soluciones permanentes a problemas temporales, muy probablemente cometer errores, que es algo de lo que nos sucedió en la crisis 2008-2009, donde se aumentó el gasto público. Se suponía que era de manera temporal, al final se quedó de manera permanente, y todavía hoy estamos pagando las consecuencias de esa política que no fue la más adecuada. Igual pienso en el tema de lo del Banco Central, que si se le mantiene esa potestad de manera permanente, sí puede generar unos problemas de inflación más adelante, no para ahora, obviamente. El otro tema, y por ahí vi una de las preguntas, decía, ¿por qué en vez de enfocarse nada en un montón de préstamos pequeñitos a diferentes instituciones, que la CAF, que el BID, que el Banco Mundial, etcétera, concentrarnos en uno solo, en el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? Yo creo que, a ver, dos cosas. Una es una cuestión de oportunidad. Ya los préstamos
esos que se están adquiriendo ya se venían negociando desde antes, entonces ya estaban disponibles, y ante la falta de dinero y a la falta de recursos y falta de liquidez, el gobierno lo que está es tomando todo lo que pueda en el tiempo más rápido posible, y ahí yo creo que están todos esos créditos. Lo otro es que claramente con esos dineros ni siquiera alcanza, o sea, lo que se está hablando es esos dineros que ya se están pidiendo de préstamo y todavía más que se está pidiendo, y de ahí es donde se está recurriendo ya ahora al Fondo Monetario Internacional, donde lo que entiendo hay unos fondos de liquidez de muy corto plazo que son de rápido acceso, probablemente sin condiciones, que va a haber que acceder para seguir financiando la escasez de recursos que hay, que es enorme. Y después probablemente va a haber que acceder a más fondos, otras líneas del fondo, porque no va a alcanzar. Y aquí quiero enfatizar algo que apuntaba don Luis Lieberman, y es que algunas de las políticas que ha adoptado el gobierno han sido políticas muy generales, muy abiertas, no focalizadas. El condonar o posponer el pago del IVA a todos es algo que beneficia más a los que les está yendo bien, y a los que les está yendo muy mal porque sus ventas cayeron a cero por hoteles que cerraron, los restaurantes que cerraron, y no tienen ningún beneficio porque de todas maneras no tienen que pagar nada, o por lo menos en mayo y junio, y se beneficiaron los que más tienen. Cuando hay escasez de recursos, ese tipo de políticas muy generales no son las más adecuadas, y se tiene que ser muy fino en a quién se le da asistencia y a quién se le da ayuda, para que alcancen los recursos para cubrir a todos, porque lo que estamos haciendo ahora es tapándonos la cabeza con la cobija y dejando los pies chingos, y al final no nos va a alcanzar el dinero para todo. Bueno, yo quisiera referirme a dos temas. Primero, en la regla fiscal se dejó abierto para poder, digamos, no cumplirla en casos de una emergencia, como se está haciendo. Lo que pasa es que deberíamos separar claramente los gastos que tienen que ver con la asistencia de la pandemia, con los gastos adicionales en el Ministerio de Seguridad, con los gastos adicionales que tenemos en la Caja del Seguro Social y en el Ministerio de Salud, y el resto de los gastos del sector público y particularmente del gobierno central deberían revisarse. Hay un viejo dicho de nuestro querido don Eduardo Lizano, que cuando todo es prioritario, nada es prioritario. Decir que no se puede recortar el gasto, que el gasto es inflexible, mire, sin hacer mucho malabar, 2 meses que el gobierno va a estar cerrado, básicamente muchas de las instituciones están haciendo teletrabajo, hay una serie de ahorros ahí, sustanciales o no, que deberían cortarse del presupuesto para que no haya la tentación de gastarlos a partir de que el gobierno se reabra. Segundo, y esto es todavía más fácil, con la excepción de policías y maestros, cualquier vacante que se dé en el sector público, en esto porque se pensionan, porque se enferman, porque la gente decide irse por otro lado, no debería ser llenada. O sea, hay de dónde agarrarse. Si uno se sienta con gente que conoce el manejo del presupuesto, y todos sabemos que hay gente muy buena en eso, uno puede cortar varios decenas de miles de millones de gastos en carrera para que no afecten más el déficit fiscal. Yo creo que el cuento de que el gasto es inflexible, claro, no podemos cortar salarios, pero sí los podemos cortar. Si hay gente que se pensiona, no llenemos ¿cómo se llama? Ese puesto, y ahí ya cortaste un gasto. Entonces, yo sí creo que la coletilla de que el gasto es inflexible, hay momentos en que uno tiene que decir, bueno, no, y hay cosas, y hay programas, y hay actividades que uno puede decir en el año 2020 no se van a realizar. Y eso nos va a sobrar un poco de plata ahí para que sea más fácil la atención de la pandemia. Entonces, yo creo que le reitero que no deberíamos ser tan
continuar con la cosa de que no hay de dónde cortar. Yo les aseguro que uno se sienta con la tijera y puede cortar muchos decenas de miles de millones. Segundo, lo del Banco Central y la posibilidad de comprar o no comprar títulos en el mercado secundario. Yo en esto he tenido en los últimos días noches de desvelo, porque cuando empecé en la banca, a mí me agarró la crisis de los años 80. Yo supe lo que era un banco central haciendo loco, financiando al gobierno por mil maneras, que nos trajo un déficit del 11%, si ustedes no se acuerdan de este tamaño fue, que se convirtió en una tragedia de balance pagos, cosa que afortunadamente ahora no hay para que se dé. Y entonces uno ve que todos los bancos centrales en el mundo tienen la facilidad de entrar al mercado y comprar o no comprar, de acuerdo a las necesidades, comprar títulos o vender títulos. Recordémonos que el Fed hace esas actividades comprando títulos de gobierno y vendiendo títulos de gobierno. No existen BEMs en Estados Unidos. Si no existiera esa facultad que se le dio al Banco Central, ustedes creen que no hay cómo hacerlo. Y Norberto, que ha estado en el Banco Central, lo sabe. Acordémonos que en una época se bajaron los encajes para que los bancos compraran títulos de gobierno en el mercado primario. O sea, se bajaron unos puntos porcentuales solo si uno compraba los bonos del gobierno. En otras palabras, los bonos del gobierno contaban como parte del encaje. Eso lo puede hacer el Banco Central sin ninguna emergencia. El Banco Central puede ponerse de acuerdo con los bancos del Estado para hacerles recompras de cartera, porque eso lo puede hacer, o meterles plata a través del MIL para que compren bonos de gobierno. Cuando el Banco Central bajó los encajes en el año pasado, le dio una gran liquidez al sistema y el sistema terminó, en vez de prestándole plata a la gente y a las empresas, comprando títulos de gobierno. Entonces, yo creo que no deberíamos hacer una gran tragedia de esto, y les cuento que me ha costado mucho llegar a esta conclusión, porque lo que cuenta es quiénes son los directores del Banco Central y quién es su presidente ejecutivo. Es una cuestión de seres humanos. En la ley, como estaba, hasta que se pasó esta autorización, se podían hacer todas las torerías del mundo, y un poco más disfrazadas, pero igualmente así por lo menos es abierto. Cuando el Banco Central usó sus facultades para comprar letras del Tesoro, a todos se nos paró el peluquín. ¿Se acuerdan? En ese momento todo el mundo dijo, ¿y van a poder pagarlo en diciembre? Bueno, ahora si el Banco Central sale y dice que va a comprar, la gente va a estar viendo esas actividades, no, porque son transparentes, porque todos sabemos que se pueden hacer. Entonces, de lo que depende la política monetaria, una política monetaria seria, es a quién elegimos a través de la sala de la Asamblea Legislativa como miembros de la directiva del Banco Central. Yo creo que eso es lo que es fundamental. Es una cuestión de seres humanos más que de leyes. Y ahí lo dejo. Hay alguien que preguntó que si deberíamos concentrar todo en un solo acreedor, en vez de pedir poquitos. Este año estamos hablando de cerca de 2.500 millones de dólares en financiamiento externo. No hay ninguna institución en particular que le daría a Costa Rica esa cantidad de plata. Por eso hay que, como dicen, hay que montar ese rompecabezas. Se le está pidiendo al fondo, creo que lo máximo que el fondo le puede dar a Costa Rica, de acuerdo a su cuota, de acuerdo a las regulaciones del fondo. Con el Banco Mundial hay un programa, el BID tiene limitaciones de cuánto puede prestar para estas cosas. No quisiéramos que el BID use toda su línea de crédito para financiar el déficit fiscal en vez de ayudarnos a financiar proyectos de desarrollo, ¿verdad? Esa es la otra alternativa, porque poco que se está haciendo, o mucho que se está haciendo en este gobierno de concluir obras, se está haciendo con plata del BID y el BESI. Entonces, ahí lo dejo. Les reitero, yo creo que sí hay de dónde cortar gasto fiscal. Hay que dar un ejemplo antes de venir a pedir más impuestos. Y ojalá, don Luis,
Porque es que ahora se quiere inclusive extender esto ya no solo en el gobierno, sino hasta hay un proyecto para eximir a las municipalidades de aplicar la regla fiscal. Ahí fue propuesta por una diputada y imagínense el riesgo que se corre, digamos. Norberto, déjame interrumpirte un minuto. Yo sé que es muy concho hacerlo, pero No, para nada. las universidades van a estar cerradas 2 meses. Hay una serie de gastos en que no están incurriendo. O sea, podríamos por lo menos, yo sé que están pagando sueldos, están pagando luz eléctrica, están pagando los guardas, pero no podríamos por lo menos cortar o disminuir las transferencias del FES por los montos que no fueron utilizados. O sea, eso lo haría uno en cualquier empresa. Lo que no se utilizó, venga, se lo recorto y contribuya usted también. No me venga a decir que entonces lo va a gastar, que va a gastar la papelería y que va a gastar un montón de luz eléctrica adicional en el mes de agosto que no gastó por los 3 meses en que estuvo cerrado. Entonces, ahí hay campo para hacer cosas. Se requiere una decisión política muy fuerte, pero hay campo para hacerlo. Perdón, Norberto, que te interrumpí. Sí. No, únicamente eso. Ahora yo quisiera pasar, digamos, por lo menos para que tengamos alguna claridad de qué es lo que estamos hablando, cuál es el impacto de esta pandemia en estos meses. Bueno, como mencionaba, vamos a tener un déficit fiscal mucho más alto, alrededor de un 9% del PIB, cerca quizás de 3% más de lo que se había estimado. Pero la preocupación más grande es la pérdida de actividad económica. Digamos que muchos fácilmente la ubican alrededor de un 3% del PIB, un desempleo que va a elevarse y ya era un problema, y es donde la parte humana que más preocupa. Pero yo quería mencionar una cifra, un poco las estimaciones que he visto. El PIB en el segundo trimestre fácilmente, digamos, de acuerdo a lo que se está dando ahorita, podría caer alrededor de un 10%, más o menos. Y estimaba, el PIB total de un año del país es alrededor cerca de unos 60.000 millones de dólares. O sea, si lo prorrateara uno en 4 partes, sería el PIB de un trimestre unos 15.000 millones. O sea que la pérdida que podríamos tener fácilmente en este segundo trimestre, el 10% de 15.000 millones es 1.500 millones de dólares. Y sí, bueno, si se va recuperando la actividad económica, fácilmente vamos a perder 5.000 millones de dólares a lo largo del año si el PIB decreciera como un 3%. O sea, el costo de esto es muy, muy alto. En términos sobre todo reales de crecimiento, esa es una parte. Quizá lo otro que es importante ver acá es que un poco los números le dicen a uno lo que he visto, calculado, que si esto, digamos, logramos controlar un poco la parte fiscal y hacer no tanto loco en la parte monetaria, podemos evitar la parte financiera, mantener cierta estabilidad. Y ahí es donde creo yo que es donde debemos agarrarnos. Esa parte financiera, cambiaria, debemos a toda costa ver cómo se mantiene, porque si se une a la parte real una inestabilidad en el tipo de cambio, ahí sí que se nos complicaría un poco. Y esto básicamente lo reafirmo por lo siguiente. Algunos pensábamos, la verdad, incluido yo, que la pérdida de divisas, sobre todo por el turismo, quizás algunas exportaciones, iba a ser muy, muy alta y que muy pronto probablemente se iba a reflejar en una menor oferta de dólares, una mayor demanda y se iba a reflejar en el tipo de cambio. Pues no ha sido eso lo que ha sucedido en realidad. Hemos tenido un mercado cambiario superavitario. El tipo de cambio ha estado oscilando ahí, la verdad que se ha mantenido y sinceramente no artificialmente, ¿no? Digamos, de acuerdo con los flujos de capital, mercado de divisas se ha mantenido.
Y yo, digamos, uno no maneja tanta información como el Banco Central, pero yo lo que me imagino es que hay unos efectos compensatorios de los menores ingresos de divisas, digamos, sobre todo por turismo, y es solo la parte, digamos, de combustibles. Ahí tenemos un ahorro importantísimo cuando los precios han caído una tercera parte, y también el consumo. O sea, yo creo que fácilmente podemos tener un ahorro solo en combustibles de, me parece a mí, a grosso modo, unos 100 millones de dólares mensuales. Pero a la par de eso también caen las importaciones. Generalmente en una crisis, muchos de los bienes que llamamos nosotros suntuarios, un poco más de lujo, disminuyen drásticamente el consumo. Y entonces las importaciones de vehículos, inclusive la misma salida de turistas nacionales, hace, me parece a mí, que haya un efecto compensatorio importante y cuidado, si no, al final hasta podemos tener una balanza comercial, creo que en alguna época de crisis también lo tuvimos hasta positiva. La diversificación de las exportaciones y un poco rememorando la crisis que tuvimos en los 80, digamos, donde algunos ven alguna similitud, pero hay diferencias importantes y voy a citar dos, digamos, que hacen que nos puedan ayudar un poco a esto que digo yo, la estabilidad financiera, tipo de cambio. Es que en aquella época los precios del petróleo habían subido muchísimo y ahora todo lo contrario. Las tasas de interés también, aquella oportunidad, se habían elevado por muchas veces y ahora están en niveles bien, bien bajos. Y eso hace, digamos, que los gastos en divisa, los flujos de capital, por lo menos tan rápido no se nos vayan. Quería mencionar eso de momento, digamos, como para en medio, digamos, de esta situación tan complicada, la parte fiscal, quizás si no abusamos, podamos mantener esa estabilidad que nos va a ayudar muchísimo después de la recuperación de la economía. Yo quiero, bueno, iba a hablar algo de tipo cambio, pero ya Norberto creo que lo tocó. O sea, hay una ganancia de divisas por lo que sucedió en el petróleo, una que más o menos se compensan. Yo hubiera pensado que la pérdida de divisas de turismo es más alta que la de los combustibles, pero tal vez la caída en demanda ha hecho que otras importaciones bajen y eso ha hecho que al final el tipo cambio está actuando de la manera que está actuando, no porque el Banco Central quiera, el Banco Central lo está dejando, en verdad las intervenciones del Banco Central son más bien bajas. Otros países con los que nos comparamos usualmente en temas de tipo cambio, México, Colombia, Chile, Brasil, etcétera, en Latinoamérica, han tenido devaluaciones importantes, porque todos esos países, primero, el impacto de bajas en precios de materias primas ha sido muy importante, mucho más que para nosotros, más bien ha sido. Y en el caso de ellos están un poco más ligados al sistema financiero mundial que el nuestro y la corrida de divisas de parte de gente que tenía invertido en ese país ha sido mucho más grande que lo que ha sucedido acá. Ahora, yo quiero insistir en la estrategia de salida a todo esto. O sea, por más que queramos hablar de la política macro, política monetaria, si esto se alarga mucho tiempo, si las medidas de confinamiento se alargan mucho tiempo, no hay dinero que vaya a alcanzar para hacer todo lo que hay que hacer. Hay que buscar la manera de reactivar la economía lo más pronto posible. Y en ese sentido, pues, de las autoridades de salud son las que tienen que ver, pero hay que insistirles que tiene que pensar en las consecuencias, no solo económicas, sino sociales y hasta psicológicas, diría yo, que tiene un confinamiento muy grande, un confinamiento que tiene consecuencias en desempleo, en pérdida de ingresos para mucha gente, que afecta incluso, si ya estábamos hablando de problemas de desigualdad en este país, esta crisis podría estar agravando los problemas de desigualdad de ingresos, porque la gente que menos recursos tiene es la que más afectada se está, la que más afectada se está viendo. Entonces,
se provocan problemas de violencia doméstica, no hemos llegado, pero podría haber violencia ciudadana que se incrementa, tasas de suicidio que se incrementan, o sea, todos esos problemas que vienen aparejados con una crisis muy larga, una crisis económica muy larga, es lo que quisiéramos evitar. Y para eso hay que buscar la manera ojalá, de relajar las medidas. Lo que algunos otros países han hecho es a la hora de aflojar las medidas de confinamiento, aumentan las pruebas. Yo sé que hay algo de discusión, pero hay que explorar esas medidas. Luego, la concientización de cada uno de nosotros. O sea, esto no es una cuestión de que el gobierno es el que lo está haciendo. O sea, el éxito de las medidas de confinamiento es si nosotros hacemos caso o no. Vean la regañada que cada vez que aflojan un poco las medidas de confinamiento, la regañada que nos da el ministro de Salud, porque la gente no hace caso, la gente de repente cree que ya está libre y está bien, se puede salir, pero hay que salir con precaución y hay que salir tomando distancia de otras personas. O sea, en inglés creo que tienen más no hablando de confinamiento, sino que hablan de social distance, o sea, distanciamiento social, o sea, mantener cierta distancia entre las personas, que a los latinos nos cuesta más, pero es parte fundamental. Y lo otro que hay que pensar ahí es que las empresas que siguen laborando, que siguen operando, por diferentes razones, o las diferentes instituciones tienen que también aportar de lo suyo para mantener ese distanciamiento social y tener medidas para poder seguir operando adecuadamente sin ser un vector que distribuya la enfermedad. Y entonces, teniendo la posibilidad de abrir algo más, de relajar las medidas de confinamiento y que se empiece a reactivar la economía, que empecemos otra vez ya más las empresas empiecen a contratar empleados otra vez, esa gente tenga ingresos, y entonces así, ahí sí, ya la solución viene por el lado más de la demanda, porque la gente tiene más dinero y se crea el círculo virtuoso que se quiere crear. Una de las preguntas por ahí hablaba de educación. Me parece que la inversión en educación es fundamental para esta etapa de recuperación. Desgraciadamente, yo creo que lo que estamos viendo es que las diferencias entre la educación privada, que ya sabíamos que había su diferencia de calidad, creo que con esta crisis están quedando todavía mucho más desnudadas esas diferencias. La posibilidad de tener educación a distancia en las escuelas privadas y en las universidades privadas, ahí lo están haciendo, mientras que las escuelas, colegios y universidades públicas no estaban preparados, los profesores no tenían la capacitación para poder dar. Un día de esto salió ahí un anuncio del MEP anunciándole a los profesores que fueran a una capacitación para poder acceder a su clave de correo electrónico. O sea, que gente que ni siquiera sabía que tenía un correo electrónico del MEP, ni siquiera lo sabían usar, menos van a dar clases a distancia. Y ahí me parece que hay un aspecto que hay que mejorar muchísimo y pronto. Y el otro aspecto ahí es que también hay muchos de los estudiantes de escuelas públicas ni siquiera tienen una computadora o un teléfono inteligente donde puedan recibir las clases, y hay obviamente una diferencia enorme, o no tienen internet en su casa. Entonces ahí la inversión que se puede ir haciendo es expandiendo la red de internet. Fonatel tiene muchos fondos que no los ha utilizado todavía, y esa inversión en esa red de internet para poder darle acceso y acceso barato a mucha gente, no solo por el tema de educación, sino para acercar las zonas rurales, que también es otro de los más afectados con esta crisis, me parece que es fundamental. Lo que se está hablando es que las telecomunicaciones y todo lo que es tecnología es fundamental para el futuro. Después de esta crisis, me parece que el país no tiene que desperdiciar la oportunidad para aprovechar e invertir en eso en estos momentos, que sería esa inversión podría ayudar a salir más rápido de la crisis, pero además a prepararnos para enfrentar mejor la etapa de reactivación que viene adelante. Una inquietud que yo quisiera ver si encuentra hogar en ustedes es la siguiente. Alguna gente opina que la magnitud y la intensidad de esta crisis que estamos viviendo es
no es coyuntural, que se trata de unas modificaciones estructurales que se van a hacer, que van a ocurrir en la forma como ha operado no solamente el mundo comercial, sino el mundo político, el mundo social. Y entonces el cambio es muy profundo. Este reacomodo debería poner en cuestión el tema de la reactivación y llevarnos a preguntarnos si por reactivación estamos hablando de volver al año 2019 o si cuando pensamos en reactivación deberíamos estar haciendo un esfuerzo por rediseñar la estrategia país, que en este momento a nadie se le ocurriría rediseñar la estrategia país porque todavía no se sabe cómo va a quedar el mundo después de todo esto, pero sí podríamos estar haciendo un ejercicio de escenarios posibles, qué va a pasar con el comercio internacional, qué va a pasar con las finanzas internacionales, etcétera, de manera que pudiéramos llevar alguna delantera para ubicar nichos que en ese mundo nuevo pudieran ser propicios para que nuestra reactivación tomara menos tiempo y fuera más eficaz. Sí, si me permitís, Álvaro, yo quería referirme a algunos de esos temas, pero tal vez para lo que hablaba Luis, que me parece importantísimo, ¿cuánto va a durar esto? A mí me parece que en algún momento las autoridades tienen que indicar cuál es el proceso de la luz al final del túnel, porque si no, la gente va a empezar a echarse a la calle, van a haber problemas serios de recaída, y me parece que es importante. Pero que la economía mundial va a salir maltrecha de esto, va a salir maltrecha. Pero lo que llaman los americanos, en inglés, perdón, the day after, el día después, no hay tal cosa como el día después. Es una franja de tiempo que no sabemos qué tan larga va a ser, porque no todos los países van a ir saliendo de esto al mismo tiempo. Entonces, China empezó a producir, no tiene a quién venderle, porque el resto del mundo está cerrado. No sabemos cuándo va a reactivar, digamos, a tratar de volver a la normalidad a Estados Unidos, nuestro principal cliente. Perdón, lo que pasa en Estados Unidos afecta lo que le pasa a nuestros vecinos del norte, que son nuestro cuarto mercado en importancia en exportaciones. Entonces, todo el tema de la sincronización de la salida de esto, o más bien la asincronía de la salida, es fundamental. Y entonces, ¿y qué es lo que yo veo? ¿Qué es el problema que tenemos? Mire, con todo respeto, el ministro de Hacienda tiene que estar viendo en carreras sus apuros de cómo paga todas estas tortas de estos días. Pero en medio, y esto va a sonar repetitivo porque en una entrevista que me hicieron en la televisión lo digo, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando no se sabía cuál iba a ser el resultado de la guerra, Estados Unidos, Inglaterra y los países y algunos otros países de Europa, por lo menos la gente que estaba en el exilio, se reunieron y pusieron a sus mejores mentes a trabajar en cómo iba a ser el mundo después de la guerra. Y de ahí salió el cuento del Banco Mundial y salió el Fondo Monetario y salió el multilateralismo. A mí me parece que en lo que está faltando en Costa Rica es un grupo que tiene que ver con empresarios, trabajadores, con la academia, que se encierren a ver cuáles son las medidas de largo plazo que el país necesita para volver a respirar. Y no podemos pretender ni que el ministro de Hacienda ni el presidente del Banco Central, que están en las carreras que están, estén en esto. Y yo sí creo que ahí nos está haciendo falta una estrategia de salida que va más allá de que si será en mayo o en junio que todos vamos a poder andar en la calle e ir a ver los partidos de Saprissa y la Liga, ¿verdad? Y el punto que sigue son las oportunidades que esto nos da. Lo que aseveraba Álvaro, que me parecía importante, es lo que la gente está diciendo, que vamos a tener un mundo diferente. Y me suena
Me suena, Álvaro, aquella famosa frase de Simon Kuznets, uno de los grandes economistas de mitad del siglo XX, que decía, deme un punto y yo le doy una tendencia. La verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar, cuánto va a cambiar, pero hay cosas que sí van a cambiar y donde tenemos oportunidades tremendas. Cuando algunos de los proveedores, de los jefes de proveeduría de las grandes compañías norteamericanas y europeas, les decían, usted tiene concentrado todas sus materias primas, tales productos, en una sola compañía china, ¿qué fue lo que hicieron? Conseguir otra compañía china. Entonces ya tenían dos, pero ya se dieron cuenta de que eso no es viable. Y eso no es viable porque hay tensiones, que eso no es sostenible, no es que no es viable, lo estaban haciendo. Que en el tiempo es importante diversificar la procedencia geográfica de gran parte de su cadena de valor. Y ahí tenemos una oportunidad nosotros, ya lo demostramos con instrumentos médicos, ya lo demostramos con el back office de las principales compañías del mundo. Entonces, a mí parece que aquí la oportunidad es que puede tener Comex, Cinde, Procomer, de ir a decirle, aquí estamos listos para que parte de lo que usted está haciendo en el Oriente se lo traiga a 2 horas y media de distancia o 2 días en barco de distancia a los Estados Unidos o un poquito más de Canadá. Creo que ahí tenemos unas gran oportunidades y creo que el gobierno no debería desperdiciarlas. Y me lleva al tema de fondo que planteaba Álvaro. En la crisis de los años 80, la Academia Centroamérica, nuestros amigos de hoy, que somos todos parte de ella, planteó la necesidad de cambiar el modelo económico, porque ya no daba seguir produciendo café y banano y un poco de camisas y comestibles para Centroamérica. Yo creo que llegó el momento de ver qué son las necesidades para pegar otro brinco cualitativo para verdaderamente meternos en el mundo del siglo XXI con cosas de automatización, de robótica, qué sé yo, todas esas cosas que se están dando en el mundo. Y eso a raíz de uno de los temas que nos decía algunos de los que nos están escuchando, ¿qué hacemos con la educación? Y la educación hay que rediseñarla para el siglo XXI. Sencillamente, y eso no puede ser un dictado del Ministerio de Educación, tiene que ser un convencimiento en que participen los maestros y los profesores de que lo que estamos haciendo no es suficiente, estamos condenando a muchos chicos y chicas a una vida mediocre cuando podrían tener vidas brillantes en el futuro, porque lo hemos demostrado. Lo que planteó Luis es un pecado de capital. Lo que ha pasado con la plata que ha estado manejando, estado manejando Fonatel. O sea, eso hay que quitárselo a esa gente, son unos inútiles. No puede ser que las escuelas no tengan acceso a internet, no puede ser que, por más que los profesores estén o no estén entrenados, no puede ser que los niños no tengan acceso a un tablet proveído por el Estado para que puedan participar como mis nietos que están en colegios privados y que están en clases normales, como si estuvieran yendo a la escuela todos los días, no han perdido un solo día de clases. Entonces, creo que hay oportunidades gigantescas que una situación como esta nos permite plantear o que se plantee al país salidas para que podamos pegar un brinco tipo Singapur, obviamente sin el sistema político de Singapur. Nadie quiere vivir en una dictadura por más benigna que sea. Pero creo que ahí está la cosa. Podemos resolver lo fiscal. O sea, si seguimos solo hablando de lo fiscal y del Banco Central, y sí, eso, lo fiscal hay que resolverlo porque si no se resuelve solo, nos explotan la cara, el gobierno se queda sin plata y entonces tiene que hacer los recortes porque no hay. Y eso ya sabemos cómo sucedió y no quisiéramos que eso suceda. Pero la cosa grande que es
hacia dónde puede ir Costa Rica. No puede desperdiciarse esta crisis para poner las mejores mentes del país a trabajar en una visión moderna del siglo XXI para Costa Rica. Qué dicha que coincidimos sobre todo con todo lo que menciona Luis y don Luis Lieberman, con mucho tino y esa visión amplia. Pero precisamente yo tenía ese tema aquí y estaba dispuesto, aunque no estuvieran ustedes de acuerdo, porque bueno, eso ha sido mi característica y también de la academia, de traerlo a colación. Y sé que uno no es experto en todo este manejo de esta situación tan complicada, pero por eso quise mencionar algunas cifras del costo que representa tener paralizado el país y que creo que se ha hecho bastante bien. Pero yo, digamos, probablemente esto sea porque los tres estamos en el sector privado y estamos viendo las grandes dificultades que tenemos y tiene prácticamente toda la gente. Yo que estoy ahora un poco más en mi pueblo, Quepos, yo me preguntaba, ¿no será ya el momento? Y quizás no estoy pensando todavía en abrir la economía del país al turismo internacional, donde probablemente eso sea una etapa posterior, pero donde sí veo mucha posibilidad de que el país muy pronto empiece a abrir al turismo local, nacional. Inclusive lo que yo percibía o percibo, en cierto sentido lo veía como una injusticia, en el sentido de que yo veo mucha actividad, inclusive conglomeraciones aquí en el Valle Central, en el área metropolitana, y prácticamente todo lo que son las costas, que siempre han sido las más afectadas, donde hay más pobreza, prácticamente está paralizado. Yo, sinceramente, en este momento no encuentro muchísimas justificaciones para continuar teniendo las playas totalmente cerradas, digamos. Yo creo que ya hemos ido aprendiendo todo el protocolo, digamos, que se ocupa y por lo menos ahí en el pueblo estoy admirado de todo lo que se ha venido haciendo en los lugares, teniendo un lavamanos, alcohol, gel, las distancias inclusive en el mercado. Pues yo sinceramente quería llamar la atención de eso porque yo creo que poco a poco, con muchos controles, deberíamos de ir, por lo menos en ese sentido. Y es que es una de nuestras riquezas y generación de ingresos para casi todas las costas de nuestro país. Ir abriendo paulatinamente esa posibilidad. Y escuchaba que me hizo todavía confirmar mucho esta percepción antier en el programa de Malas Compañías, a un experto, claro, todos con el mismo cuidado, porque esto no sabe uno en qué momento pueda cambiar, pero donde él veía muchas posibilidades y que Costa Rica lo ha hecho muy bien por múltiples razones, inclusive no hay ni siquiera una, son múltiples razones las que se puedan mencionar, pero donde pareciera que, y ojalá que siga así, que no vamos a encontrar, a llegar a un pico, sino donde prácticamente hemos estado en un plató, una meseta, y si eso fuera así, pues no deberíamos de seguir teniendo ese costo tan elevado, porque por más esfuerzo que haga el gobierno, los subsidios no alcanzan absolutamente para nada, ni para comer la gente. Y sea como sea, los salarios en esas zonas, cuando hay una buena temporada, los salarios son bastante altos y la gente tiene un buen nivel de vida, de apartamentos, pagando. De manera que yo quisiera, digamos, en este punto, lo otro lo abordó muy bien ambos Luises y don Luis Lieberman, sobre todo eso, de ir valorando y ir, claro, nos corresponde a nosotros un poco presionar y ver de que si no puede ser más difícil, más cara la medicina que la enfermedad. Yo creo que deberíamos de ir en ese sentido. Y no sé, pensaba yo inclusive que más bien dando la posibilidad a la gente de salir
ir un poco a las playas con todo el distanciamiento. Y más bien eso ayuda muchísimo a liberarse a la gente, a consumir los parques nacionales. No, yo creo que deberíamos de ir a eso y no mantener a la gente tanto aquí encerrada en sus casas o en el área metropolitana, donde sinceramente ahí no se sigue mucho el protocolo, la verdad. Muy bien, quería terminar esta parte con esa reflexión y la verdad, por lo menos, que las autoridades sanitarias y el gobierno tenga en mente de ojalá que ese luz al final del túnel, digamos, de poder empezar a ir animando algunas actividades, lo podamos ir haciendo poco a poco con todo el protocolo que ya se ha mencionado. Aunque el propósito de esta reunión son las implicaciones macroeconómicas de esta situación, convendría dedicar unos minutos tal vez a algunas consideraciones microeconómicas. ¿A qué deberían estarse preparando y cómo, digamos, las familias o las unidades productivas, especialmente las las unidades productivas que por su tamaño tienen menos capacidad de visualización, de reformulación estratégica que las corporaciones más desarrolladas? Entonces, ¿qué podríamos decirles en unos cuantos minutos a estas unidades económicas, micro, familias y empresas? Ahí, don Álvaro, y yo quería tal vez abonar también, pegando esto con la pregunta anterior de las reformas. Yo sé que en las crisis usualmente son buenas oportunidades para, a ver, no son buenas oportunidades, pero obligan a hacer cambios estructurales que hay que pensar, pero a tomar decisiones de largo plazo, cuando lo que apura es el corto plazo, de momento puede ser peligroso, porque entonces se toman decisiones al calor del momento que no necesariamente son las mejores para largo plazo. Y ahí me parece que hay que tener cuidado en esas reformas estructurales que se puedan plantear, que hay que pensarlas muy bien, hay que discutirlas, y no son para tomarlas ya, pero sí es para irlas pensando. Y me parece que lo que hay mucha oportunidad son para políticas más micros, como usted está diciendo ahora, cómo ver qué es lo que hay que hacer para aprovechar oportunidades que existen o para combatir desafíos que existen en estos momentos. Un desafío que me parece que existe, y sobre todo Costa Rica, que ha sido distinguido en lo que llaman las cadenas de valor a nivel mundial, sobre todo a través de empresas de zona franca. Bueno, esas cadenas de valor están siendo cuestionadas en estos momentos por todas las interrupciones de los procesos de la logística a nivel mundial, lo que obliga a revisar muy bien qué es lo que se está haciendo, pero eso también genera una oportunidad, y es ver cómo se puede hacer para, tanto que hemos hablado en este país de promover más encadenamientos, cómo hacemos para que en lugar de que esas empresas decidan cerrar su producción y concentrarla en otro lado, que aquí tengamos el grupo de empresas que puedan ser proveedoras de esas empresas de zona franca, o sea, un encadenamiento hacia adentro, y entonces donde una empresa de zona franca encuentre localmente la provisión de sus bienes intermedios para poder desde aquí tener menos problemas en la cadena de valor a nivel internacional. Y eso podría ayudar, por ejemplo, mucho el sector rural, que ahora decía Norberto, donde tiene más problemas. A mí me parece que ese tipo de cambios hay que verlos, y son políticas de desarrollo productivo muy focalizadas, que hay que tratar de ayudar. Ahora, a lo interno, se da lo mismo. O sea, las empresas hoy en día, sobre todo las muy pequeñas, los trabajadores independientes están tratando de sobrevivir en el corto plazo y ver cómo tratan de subsistir en este muy corto plazo. Ayer participaba en un webinar del sector de tecnologías de información, que es uno de los que uno piensa que es de los grandes ganadores, y había alguien que comentaba que dice, es que yo soy una muy pequeña empresa, yo lo que tengo, soy yo el que trabaja en esto, nadie más, y me está costando mucho salir adelante, incluso en tecnología.
Y entonces de ahí surgió la posibilidad de que hicieran networking entre las empresas, las grandes y las pequeñas, para ayudarse entre ellas, porque las grandes que tal vez no tienen, se están quedando sin provisión de algunos bienes de afuera, bueno, pues, que se encadenen hacia adentro, a través de las mismas cámaras pueden hacer esas vinculaciones para poder sobrevivir, porque definitivamente la situación es complicada. Y lo que están las empresas, la mayoría es en el modo de sobrevivir, pero en ese modo de sobrevivir lo que tiene que hacer es reinventarse, ver cómo logran oportunidades, que siempre en las grandes crisis hay oportunidades para salir adelante, y sobre todo pensar en que conforme esto vaya pasando, el qué, el cómo y el para quién producir va a cambiar, ¿verdad? Entonces hay que estar atento en todos esos cambios. A quién estoy produciendo, cómo le hago llegar ese producto a mis clientes, cómo lo voy a producir, cómo tengo que revisar los procesos internos, qué tengo que hacer en mi producto para cambiarlo y poder acomodarse a los nuevos clientes y a los nuevos gustos y preferencias de los clientes. Eso es algo que estar haciendo en esta época de crisis para estar preparados para cuando la economía se vaya reactivando. Álvaro, yo quisiera tocar dos temas. Es que hay muchas preguntas de los panelistas y si me permitís, dos que me parecen, una interesante que tiene que ver con las cargas sociales sobre la planilla, cómo se puede arreglar eso, particularmente las del Seguro Social. Nosotros tenemos un sistema que penaliza la contratación de gente. En la mayoría de los países, si bien es cierto, hay algún tipo de impuesto sobre la planilla, quien paga, como se paga la seguridad social, es por medio de impuestos generales. De estos meses de inactividad va a salir muy maltrecho tanto el IBM, el fondo que no es un fondo, el fondo de reparto de pensiones, como enfermedad y maternidad. Y a mí no me sorprendería, y no lo estoy proponiendo, que en un tiro haya que aumentar el IVA o algún otro impuesto grande para trasladarlo al Seguro Social, para poder mantener la parte de salud, que es fundamental para todos los costarricenses, y para volver a reponer los fondos que se están perdiendo porque la gente no está contribuyendo a invalidez, vejez y muerte. Si no, nosotros que estamos en el último cuarto de tanque no vamos a tener problema, pero los que nos siguen atrás no van a tener pensión del Seguro Social. Entonces, ahí hay que empezar a pensar, ese es un tema del que no hemos hablado en el país. Esto le cayó en un mal momento a la Caja del Seguro Social, y que es una de las instituciones claves. Y después hay un comentario de don Alberto Den, que me parece que es, y si me permiten lo voy a leer, dice: en el CONACYF estamos preocupados por mantener en todo momento la solvencia del sistema financiero. Las medidas que hemos tomado van en esa, faltó la palabra, pero, y tenemos medidas adicionales que serán tomadas en su oportunidad a medida que sean necesarias, y eso está clarísimo. Nos preocupa las ocurrencias legislativas que dan medidas de aplicación general cuando no se necesitan y puedan crear problemas. Esto es un poco lo mismo que hablábamos anteriormente acerca de los impuestos. Y hay gente que mantiene su trabajo, que trabaja en el sector público, hay empresas en zonas francas que están trabajando, en el sector agrícola que están trabajando, y quieren que a todo el mundo se le, ¿cómo se llama?, se le reajusten los préstamos de una manera que tal vez no es la mejor. Creo que esas ocurrencias, hay veces hiperactividad legislativa, de esa hay que cuidarse también, porque las medidas de carácter general, cuando los problemas no necesariamente son generales, nos pueden traer problemas de liquidez y solvencia en el sistema financiero, y ayudarle a gente que en este momento no necesita ayuda, o empresas que no necesitan ayuda, y eso me parece que no es correcto. Yo quisiera ir terminando. No hay duda de que el mundo y la existencia humana no se acaban con esta pandemia. Seguiremos, y por eso hay que prepararnos y no ver esto como
que aquí termina todo, ¿no? No, tenemos que seguir siendo responsables y mucho en nuestro caso con la parte fiscal, sobre todo. Y quería mencionar que en los últimos días, quizás ya más de una semana, los mercados financieros han venido reaccionando muy positivamente. Se puede equivocar y los mercados a veces sobre reaccionan ante las incertidumbres, los efectos negativos, igual cuando los aspectos son favorables. Pero me llama la atención eso, digamos, ya los mercados de las caídas tan abruptas que habían tenido se han recuperado de manera sensible, tanto en Estados Unidos como en Europa y también en China. Y eso es importante, digamos, esa parte por ahí es una señal. Generalmente los mercados financieros son los que primero reaccionan y son los que dan señales antes de la actividad real, la inversión de los países. Me llamaba la atención, quería mencionar, digamos, en el caso del petróleo, al ver precios tan bajos, yo me preguntaba, nosotros que somos muy dependientes del petróleo y tenemos una factura muy elevada, de si Recope no debería de tratar de comprar a los precios actuales contratos a futuro. No sé qué se ocupa ahí, pero honestamente los precios que estamos en no van a caer más. O sea que el riesgo de comprar caro en este momento es casi cero. Y máxime ahora que ya acordaron países de la OPEC y Estados Unidos reducir la oferta de petróleo, lo que hará que en el futuro cercano vayan aumentando. Entonces, por lo menos tenía en mente eso de que si pudiéramos comprar a futuro petróleo, de ahí, el seguro mismo lo hacemos nosotros, o sea que ni siquiera hay que incurrir en un costo que siempre los seguros de, ya sea de tipo de cambio, tasas de interés o petróleo, esos son muy caros. Entonces, que sería interesante, digamos, que ojalá la gente de Recope esté tomando en cuenta esta posibilidad. Norberto, perdón, Sí. desde que se judicializaron todas las decisiones que hacen los funcionarios públicos, ningún funcionario, porque lo tratamos de hacer en el gobierno de doña Laura, en un bajonazo, se va a tomar ese riesgo, porque si hoy se compra, hoy el barril de petróleo en Estados Unidos está a $18, usted lo compra y baja $2 o $3 más, cualquier ciudadano, y hay muchos que lo harían, le meten una demanda a ese funcionario por haber tomado una decisión mala. Si sube, nadie lo premia. Entonces, ahí tenemos un problema que es un problema estructural de este país, que nadie puede tomar una decisión porque lo llevan a los tribunales y por una brillante decisión de algún momento, a los funcionarios tienen que pagarse sus propios abogados para defenderse de situaciones en que tomaron una decisión. Yo haría eso, yo hoy compraría petróleo para un año. Es un bajonazo importante, petróleo, no gasolina, lo que tenemos que comprar nosotros y diésel. Pero yo no veo a ningún funcionario público tomándose ese riesgo, salve que alguien le dé una póliza de seguros para pagarle los abogados de algún mala fe si el precio baja aún más. Es terrible toda la situación de la judicialización de las decisiones de los funcionarios públicos. Sí, bueno, Estamos en... Sería una Perdón. lástima no aprovechar esto. Termino con dos cosas muy breve. Quizás el gobierno podría darnos la respuesta a por qué ir, digamos, a un convenio de contingencia que llaman de stand-by, que es básicamente estabilización y mucho en la parte fiscal, y no a uno de facilidad ampliada donde se harían ajustes estructurales como los que se han mencionado, don Luis, que quizás yo estoy convencido, nosotros como economistas sabemos, sí, desde el punto de vista político puede ser muy complicado, pero cuanto más instrumentos tengamos, menos es el costo y más es, sobre todo en el mediano plazo, los beneficios para la economía. De manera que sería interesante ver por qué prefirieron uno y no el otro, cuando si vemos un poco más largo plazo, yo creo que en este momento podría convenir ver esa posibilidad. Y termino diciendo que
que ojalá pronto, que el mejor consejo para la gente es tener empleo, básicamente, es lo que la gente necesita y quiere, ni siquiera muchos subsidios, porque son muy pequeños. Ojalá que se valore la opción de ir abriendo paulatinamente algunas actividades con todos los protocolos que se requieren y ser cautelosos. Muy bien, creo que tenemos que ir cerrando. Ha sido un rato de intercambios muy valioso. Le ofrezco a don Luis Lieberman y a don Luis Mesalles si quieren hacer una frase de cierre. Bien, no desperdiciemos la oportunidad que nos da esta crisis de verdad para preguntarnos como país para dónde vamos el resto de por lo menos por los próximos 20, 25 años. Nos debe dar las bases para que la sociedad pueda pensar en eso y podamos llegar a algún tipo de consenso que nos permita avanzar como este país lo supo hacer por tantos años. Yo creo que no, de verdad, la frase mía es: no deberíamos desaprovechar esta oportunidad, no la deberíamos de... Yo nada más agregar que, o reiterar que más allá de las implicaciones macroeconómicas, lo que hay que ir pensando es en la estrategia de salida como país, y que incluye lo que decía don Luis ahora, de prepararse hacia los próximos 20, 25 años, incluso prepararse para los próximos 2 años, que ya se nos vienen encima, pero no podemos seguir por mucho tiempo más con una estrategia de confinamiento muy, muy fuerte, y por lo tanto hay que prepararse sanitariamente y económicamente para lo que sigue más adelante. Muy bien, yo creo que nos vamos con 2 o 3 ideas subrayables bien importantes, ¿verdad? La necesidad de la reactivación, pero una reactivación que sea el producto de un análisis de qué es lo que queremos para los próximos 20, 25 años, lo cual estamos hablando de la visión que tenemos sobre el siglo XXI, y una idea bastante interesante en el sentido de que así como hay una fuerza de tareas trabajando en la dimensión sanitaria de esta crisis, debería haber una fuerza de tareas trabajando en la dimensión económica, social, política, mundial de esta crisis, y tener en cuenta que lo que sigue no es un día después, como nos decía don Luis Lieberman. Posiblemente sigan unas etapas posteriores a esta situación en la que estamos, que serán diferentes para diferentes países, diferentes para diferentes sectores de nuestra propia economía, de tal manera que con esa idea del refinamiento con el cual deberíamos estar mirando al futuro y cómo deberíamos ir saliendo del confinamiento, que es costoso, útil desde el punto de vista de salud, pero costoso desde el punto de vista económico y tal vez emocional. Con estas ideas subrayadas, pues les agradezco muchísimo la participación, el compartir no solo su tiempo, sino su información y su talento. Creo que ha sido un buen evento. La Academia de Centroamérica debería estar muy ufana de lo que se ha logrado en esta hora y media de diálogo. Aprecio muchísimo lo que ustedes han hecho. Agradezco muchísimo a José Luis Arce el apoyo técnico que nos ha estado brindando a lo largo de toda esta actividad, y despido la actividad agradeciendo la atención de las personas que han estado continuamente enviando preguntas, compartiendo criterios y tal. Estas preguntas posiblemente circularán entre los panelistas, y en los casos en que alguna de las preguntas les resulte interesante o alguno de los que preguntan les resulte significativo, pues les rogaría que dediquen un rato después a ver cuáles preguntas podrían responder por chat, por WhatsApp, por correo electrónico.
Buenos días y muchas gracias. Nos despedimos. Buenos días. Gracias.